A ver, bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre el contrato de mandato comercial. ¿Quién me podría definir qué es eso de el mandato, pero en términos generales, no necesariamente el mandato comercial? Dime solo aquí. Bueno, se arrepintió sola que entonces, a ver, Edilberto. Bueno, doctor, ¿qué? El mandato de No, doctor, lo que comercial. pasa es que se me bajó la mano, discúlpeme, tranquilo. Bueno, es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio de otra, de alguien que le encomienda o el mandato comercial y que se presume que hay un costo. También son las personas, puede ser una persona natural o jurídica que confiere encargado mandatario, procurador o apoderado. Es la persona que acepta un encargo. Ok. A ver, John Jairo. Gracias, doctor. Bueno, como lo decía compañero Alberto, pues lo que yo entendí en lo que busqué sobre el tema del contrato mandatario, primero que es bilateral, ¿no? Segundo, es de que ese mandato tiene dos especificaciones, digamos, una que es general y la otra especial, ¿no? Ese contrato tiene ese tipo de mandatos, uno que es general y especial. El especial es el que la persona que lo contrata le otorga, digamos, el poder para que lo represente en ciertos negocios específicos que tiene él. Y el general es el que el, el mandante le otorga y ya es digamos, una representación ante todos sus negocios, ¿sí? Entonces esos son los dos mandatos que tiene en ese contrato, uno que es general y especial, lo que le decía que es bilateral. En sí el contrato mandato es donde una persona, un mandante, contrata a un mandatario para que lo represente en sus negocios. Tiene unas implicaciones que es de que digamos, en el mandatario especial, él puede intervenir en una parte de los negocios y recibir, digamos, hasta el dinero, digamos, de los negocios, de las ventas o lo que llegase a ser como representante. Y en el general, sí tiene unas limitaciones, ¿sí? Él puede hacer eso, anteriormente lo que hace en el especial, pero no le otorgan el poder de recibir el dinero. Es lo que entendí, doctor. Es lo que tengo sobre el contrato de mandato. Ok. A ver, Carlos. Profe, pues lo que yo consulté del contrato de mandato, pues que es una representación, ¿no? La definición como tal es la representación de una persona o denominado como representante que actúa por cuenta de o en nombre de otra llamado representado. Esto pues da para unos efectos al acto de celebrar algunos contratos, como lo decía el compañero anteriormente, en nombre de esta otra persona y lo encontramos tanto en el artículo 1505 del Código Civil, como también lo encontramos en el artículo 832 y 844 del Código del Comercio. Y en estos pues encontramos los dos tipos, lo que yo le decía, el tipo de representante que está por mandato de la ley, otro que tiene por voluntad del titular y otra que también puede ser por una agencia oficiosa. Dentro de la agencia oficiosa pues lo encontramos dentro del artículo 2304 al 2312 y el 2146 del Código Civil, profe. Y tiene que tener un poder para representarlo, ¿no? Para ejecutar ese contrato al nombre de ese tercero, del representado como tal. Cuando hablas de agencia oficiosa, porque no hay poder.
Cuando no, exactamente, cuando es la agencia oficiosa es cuando no hay poder. Sí, sí. Bueno, a ver, el mandato como tal es encomendar una gestión, ¿sí? Así como sucede con nosotros los abogados. Los abogados recibimos un poder. Los poderes se clasifican, por lo menos en cuanto a los asuntos en derecho, en poderes especiales y poderes generales. Los poderes generales se otorgan por escritura pública. Los poderes están en el artículo 74 y el artículo 77 del Código General del Proceso. En el poder especial se otorga para una actuación puntual, particular. Mientras que el poder general se otorga entre escritura pública, se puede actuar a todas las, digamos, entidades que puedan necesitar la representación de la persona que otorga ese poder, del mandante. En el poder general, digamos, no hay tiempos, no hay plazos como tal. Eso en cuanto a los poderes como tal. El Profesor, disculpe, me dijo artículo 74 del Código Civil o del Código del Comercio. Código General del Proceso, CGP. El artículo 77 del Código de Procedimiento Civil hablaba antes de las facultades que tenía el apoderado y se hablaba de que el poder se establecía únicamente o se otorgaba a una persona natural. Pero en la ley 1564 del 2012, es decir, el Código General del Proceso, se puede otorgar el poder a una persona jurídica. Alguien que me ayude con el artículo 77 del Código General del Proceso. El artículo que yo mencioné anteriormente del Código de Procedimiento Civil era el artículo 70. Artículo 77 del Código General del Proceso. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Aquí, Facultades de profesor. salvo estipulación, en contrario, el apoderado para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares, extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso. Adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella. El apoderado podrá formular todas las prestaciones que estime conveniente para beneficio del poderdante. El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto amisorio, de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y confesar espontáneamente cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita al apoderado, para reconvenir y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y intervención de otras partes o terceros. El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma, tampoco recibir, allanarse, ni responder del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa. Cuando se confiere poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados judiciales, aquella indicará
las facultades que tendrá el apoderado sin exceder las otorgadas por el poderdante a la persona jurídica. Ok, entonces, si se dan cuenta acá, hubo una, digamos, una innovación. Y es que se puede otorgar poder, por lo menos para los poderes especiales, a una persona jurídica. O sea, a una oficina de abogados, pero que esté constituida como una sociedad. Y que su objeto social sea las actividades jurídicas. Primero explico el mandato desde el ámbito digamos, del ejercicio como el que hacemos los abogados, para luego poder entrar en la explicación desde el ámbito comercial. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, entonces, cuando se le otorga poder al abogado, según el artículo 77, el abogado tiene todas esas facultades y pues una ventaja que ofrece otorgar poder a una persona jurídica va a ser pues que al momento de remover el abogado pues no va a ser tan complicado el tema de demostrar el paz y salvo por concepto de honorarios, ¿sí? Esa es una ventaja con esta nueva figura que se establece acá en el artículo 77 del Código General. Entonces, los abogados, cuando recibimos el poder, es un mandato, o sea, se nos encomienda una gestión para participar puntualmente en cierta actuación. ¿Ok? Bueno, miremos ahora desde el punto de vista del Código de Comercio, ¿sí? Para el comerciante. ¿Ya les aparece la pantalla? Señor. ¿Quién me ayuda con el artículo? Artículo 1262. Artículo Definición de mandato. 1262. Sí, 1262, definición. Definición del mandato comercial. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandante conferida del mandante. Conferida la representación, se aplicarán además las normas del capítulo 2 del título 1 de este libro. Okay. Bueno, entonces si miramos acá, quien está otorgando el poder se llama mandante, ¿sí? Y quien recibe ese poder o esa gestión, esa encomienda para que realice cierta gestión se llama mandatario. Entonces, el mandante va a ser una persona, puede ser natural o una persona jurídica, y el mandante pues sería un comerciante.
Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que el mandatario, es decir, quien va a realizar esa gestión, debería ser un comerciante o no? Sí, señor, digo yo. ¿Y por qué? Sí, señor. Profe, porque solo están en la ley estipulados que un acto de comercio lo elabora un comerciante, no lo puede hacer cualquiera. Un acto de comercio lo hace una persona, un comerciante, que la ley tipifica como comerciante, no aquel vendedor ambulante ni el que se pone informalmente. Ok. Pues tiene que, profe, cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Aparte de lo que usted pregunta, que si es un comerciante, obvio, tiene que ser comerciante, ya que, digamos, un ejemplo, el mandante puede ser un extranjero o puede ser un connacional que no se encuentre dentro del país y que necesite cerrar algún tipo de contrato, y este pues lo podría hacer el mandatario, pero pues que obviamente esté registrado o que sea comerciante como tal. Ok. A ver, miremos el 1263, contenido del mandato. Artículo 1263. Contenido del mandato. El mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. El mandato general no comprenderá los actos que excedan del giro ordinario del negocio o negocios encomendados, salvo que se haya otorgado autorización expresa y especial. Ok. El artículo 1264. La remuneración. Artículo 1264. Remuneración del mandatario. El mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada o usual en este género de actividades o, en su defecto, a la que se determine por medio de peritos. Cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del encargo, el mandatario tendrá derecho a un honorario que se fijará tomado en cuenta el valor de los servicios prestados y la remuneración total del mandato. Si la remuneración pactada se halla en manifiesta desproporción, el mandante podrá demandar su reducción, probando que la remuneración usual para esa clase de servicios es notoriamente inferior a la estipulada o acreditando por medio de peritos la desproporción a falta de remuneración usual. La reducción no podrá pedirse cuando la remuneración sea pactada o voluntariamente pagada después de la ejecución del mandato. Ok, gracias. Entonces, como lo vemos, el mandatario pues tiene derecho a la remuneración, incluso en aquellos eventos en los cuales no se haya llevado, digamos, a feliz término con esa encomienda que se le ha encargado, con esa gestión que se le ha encargado. Entonces, en esos casos, pues el pago va a ser parcial. Iba a preguntar algo, Ali. No, profe, ya estábamos hablando sobre, ¿cómo es que? A poner un detalle sobre el tema que usted dijo que si el mandatario tiene que ser comerciante como tal, pero ya los compañeros ya. Profe, pregunta. Dime. Lo que acabamos de leer dentro del Código del Comercio, también yo veía otros artículos que estaban en el título 18 del mandato en el Código Civil, artículo 2142. Es lo mismo, ¿cierto? Definiciones y reglas generales de la definición que del mandato. Y también el artículo no necesariamente. 25. ¿No? A ver, hay muchos contratos
O sea, el Código Civil y el Código Comercio están divididos por libros. Como tal, cada código tiene su libro de contratos. Y hay muchos contratos que están regulados en el Código Civil y están regulados en el Código de Comercio. Por eso empecé hablando del mandato desde el punto de vista civil y puse el ejemplo con los abogados. ¿Ok? Y luego aterricé en el mandato comercial, ya mucho más específico frente a la actividad del comercio. Asimismo, también hay otros tipos de contratos que están en ambas legislaciones, como lo es la compraventa. ¿Cuál va a ser la diferencia de la norma aplicable, sea la del Código Civil o sea la del Código Comercio? La calidad de las partes. Si alguna de las dos partes tiene la calidad de comerciante, pues la ley aplicable de ese contrato va a ser la del Código de Comercio. Pero si alguna de las partes, o ninguna de las dos partes no sean comerciantes, se va a aplicar la regla del Código Civil. ¿Ok? Ok, profe, Esa va a gracias. ser la diferencia. Por eso, bueno, hago un paréntesis de pronto para ampliar la respuesta. No sé si ustedes tienen conocimiento que hay un proyecto de reforma del Código Civil. Y dentro de ese proyecto de reforma del Código Civil se ha hablado de la unificación del libro de contratos del Código Civil y del Código de Comercio, porque hay muchos contratos que están en ambas legislaciones. ¿Sí? Entonces, esta unificación lo que busca es como fijar un criterio de que independientemente si alguna de las partes tiene la calidad comerciante o ninguno de los dos son comerciantes, pues que las reglas sean las mismas. Es lo que busca ese proyecto. Este proyecto había sido, digamos, por allá promovido como en la década del 90 con el profesor Valencia Sea y con otros profesores en su momento que buscaban este tipo de unificación de la legislación civil y mercantil en cuanto al tema de contratos. Incluso hay algunos países de aquí de Sudamérica, como Perú y como Argentina, que tienen unificado el código civil y el código de comercio, lo tienen como un código de derecho privado. Incluso en la Unión Europea, la UNIDROIT, que es una institución que existe desde la época de la Liga de las Naciones, y la Liga de las Naciones fue la versión anterior de lo que hoy es las Naciones Unidas, buscando una unificación en cuanto al derecho privado. Es decir, para acabar como con esa distinción en que, bueno, hay unas reglas en cuanto a temas de contratos, de obligaciones y contratos, desde el punto de vista civil y otro desde el punto de vista comercial o mercantil. Entonces, ¿cómo unificar? Pero frente a eso, pues no hay una última palabra. Entonces, por eso vas a encontrar contratos como el de mandato que está en ambas legislaciones. Pero, pues, ¿cuál va a ser aplicable para los comerciantes? Pues el del que está en el Código de Comercio, que es el que estamos revisando esta noche. Es esta figura o este tipo de contrato que está dentro del Código de Comercio. ¿Ok? Iba a preguntar algo de Isberto. No, doctor, lo que pasa es que se me olvidó bajar la mano. Ah, Ya la bajo. listo. Continuemos. ¿Ya les aparece No, señor, todavía no. la página? Señor. Ahora sí. Ahora sí.
Ok, entonces miremos que ese mandato, es decir, ese encargo, no es que vaya a ser ilimitado, tiene unos límites. ¿Quién me ayuda con el artículo 1266? Artículo 1266. Límites del mandato y actuaciones. El mandatario no podrá exceder de los límites de su cargo. Los actos cumplidos más allá de dichos límites solo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá separarse de las instrucciones cuando circunstancias desconocidas que no puedan ser comunicadas al mandante permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. Ok, bueno, entonces, ¿quién me pone un ejemplo de cómo funcionaría acá esta norma, este artículo? Si, vamos a poner un ejemplo, entonces, digamos que Ali es el mandante y Miguel Ángel el mandatario. Entonces, Miguel Ángel va a celebrar un negocio como mandatario con Juan Felipe. Pero se desprenden ciertas obligaciones que no fueron previstas inicialmente dentro del contrato de mandato. Entonces, ¿cómo hace Miguel Ángel si está tratando de contactarse con Ali, pero Ali está por allá en una zona de difícil acceso y no hay forma de pronto de que Ali pueda extender ese mandato y decirle, bueno, sí, listo, y autorice entonces esa gestión por parte del mandatario, por parte de Miguel Ángel? Entonces, ¿cómo haría ahí Miguel Ángel para demostrar que hizo todo lo posible por poner en comunicación, en conocimiento de Ali esas circunstancias que no estuvieron previstas en el mandato y que pues van finalmente a obligar a Ali como mandante? A ver, ¿cómo haría entonces? Profe, pues tocaría, tocaría probarlo con la información que el mandante da cuando firma el contrato, que es su dirección de residencia o domicilio permanente, un número de teléfono, ya sea celular o fijo, o un correo electrónico. Una vez agotada una vez agotado todos esos recursos, pues uno pues probaría de que se trató de hacer toda la notificación o la comunicación con tal con el mandante, ¿sí? Entonces ya no es posible porque yo tomo como base de información para comunicarle la información al mandante es con la que él mismo me suministra. Si ya yo veo que la que ya él me suministró no es posible contactarlo, entonces eso es lo que voy a aportar como una prueba que yo no pude tener una comunicación directa con esa persona y que pues se procede, como lo dice el código, en circunstancias ya muy desconocidas no puede, que no se le pudo comunicar al mandante. Sí, por eso, pero ¿cómo? Digamos si... Ah, perfecto. Le envié un correo a su casa. El acuse de recibo del correo. El correo electrónico. Cuando uno envía un correo electrónico, también un acuse de si lo recibió o no lo recibió. Las llamadas telefónicas que se le hicieron, que se fue a correo de voz o que están, sí, esos serían pues elementos de prueba que uno trató de hacer todo lo posible para comunicarse con esa persona. Digo, no sé si estoy equivocado, ¿no? Por eso, pero entonces, ¿cómo demuestras que lo haría? Que lo hubiera hecho. Juan Felipe, a ver, ¿cómo crees tú que demostraría eso? No sé si demostrar pues puntualmente que sí tendría como algo, pero obrar en buena fe. O sea, que es decir que al final o en el momento en el que tenga la comunicación, mire, obré de esta manera, aquí están las pruebas que tengo, pero mi actuar fue en la buena fe. O sea, aquí el sentido de la norma es que
que el mandatario no exceda esos límites que se le han dado por parte del mandato de una forma injustificada, ¿sí? Porque como decía por allá Zambrano hace un rato, es probable que ese mandante esté fuera del país, ¿sí? Y que quizás de pronto no sea fácil como que conseguir la autorización para poder realizar ese tipo de actuaciones o ese tipo de negocios, porque al final lo que está haciendo el mandatario es representando al mandante. O sea, quien se está obligando es el mandante. Entonces, de ahí que tiene esas limitaciones el mandatario, que el mandatario no es que pueda hacer y deshacer y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Miremos el artículo 1268. ¿Quién me ayuda con el artículo 1268? El deber de información, es decir, que este mandatario debe estar informándole constantemente, debe estar avisándole al mandante cómo va la gestión de lo que se le ha encomendado. ¿Quién me ayuda? Artículo El 1268. mandatario deberá informar al mandante de la marcha del negocio, rendirle cuenta detallada y justificada de la gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa del mandato dentro de los 3 días siguientes de la terminación del mismo. El mandatario pagará al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle en caso de mora. Y el 1269. Artículo 1269. Comunicación al mandante de la ejecución completa del mandato. El mandatario deberá comunicar sin demora al mandante la ejecución completa del mandato. Estará igualmente obligado el mandatario a comunicar al mandante las circunstancias sobrevivientes que puedan determinar la revocación o la modificación del mandato. Ok. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que puede una sola persona, es decir, un mandante, puede contratar a varios mandatarios para que realicen la misma labor, la misma gestión? No, la misma no, profe. No se puede, pues porque ya tiene un contrato con alguna persona, con un mandatario, y, perdón, con un mandato, con un mandante. Entonces, ¿cómo va a volver a hacer 2 veces o 3 o 4 o varias veces la misma actividad? Pues yo creería que incurriría en alguna falta, ¿no? De seriedad, porque pues si yo le encomiendo a mi compañero Helber determinado contrato y contrato a 5 personas más, como que a ver quién me da más rentabilidad o más respuestas o más efectividad dentro del mismo, pues estaría jugando con el tiempo de ellos, ¿no? Pero resulta que sí se puede. Yo digo Dime, que David. sí se puede. Y sucede. Sí, Se claro. puede, Y Se sucede. puede, claro, doctor. Y voy a poner un ejemplo. porque aquí no hay contrato de Yo exclusividad. contrato a alguien para que haga en un municipio diferente la misma gestión, pues no, son varias personas porque son varios municipios y la gestión va a ser la misma. Voy a poner un ejemplo. Digamos que Zambrano va a vender una propiedad, ¿sí? Cualquiera que sea la propiedad. Y va a la inmobiliaria de Erika Ciuta
y le dice que le ayude con la venta de esa propiedad. Pero asimismo va a la inmobiliaria de Juan Felipe Ramírez y le dice que le ayude con la venta de esa propiedad. Y asimismo va a la inmobiliaria de Blanca Lucía Sánchez y le encomienda la misma gestión, que le ayude a vender la misma propiedad. Perfectamente válido. Y ahí hablamos de una pluralidad de mandatarios. El asunto está en que si el doctor Zambrano no le menciona a Erika, que ha celebrado el mismo contrato con Juan Felipe y con Blanca Lucía, y se le llegan a ocasionar unos perjuicios a Erika, entonces tiene que pagarlos el doctor Zambrano esos perjuicios. Eso es lo que sucedería. Pero puede suceder también que el doctor Zambrano contrata a Erika, a Juan Felipe y a Blanca Lucía, a los tres. Y los tres saben de la existencia de esa pluralidad de mandatarios. Y les dice, bueno, el que primero realiza la venta, pues es el que se va a ganar la comisión. O pueda que contrate a los tres y les diga, bueno, entre los tres véndanla. Entonces, si se vende entre los tres, la comisión tiene que ser para los tres. ¿Ok? Profe, ¿y la pluralidad del mandato tiene que quedar siempre por escrito? Mandatario. Señor. Mandatario. ¿La pluralidad del mandatario tiene que quedar siempre por escrita? No necesariamente. Ok. ¿Qué puede ser de forma verbal entonces? Claro, porque puede celebrarlo con los tres al tiempo, en diferentes contratos. A ver, ¿ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor, ya. Sí, profe. Bueno, ¿quién me ayuda leyéndolo? Artículo 1272. Pluralidad de mandatarios. Cuando el mandato se confiere a varias personas, cada uno de los mandatarios podrá obrar separadamente. Pero una vez cumplido el encargo por uno de estos, deberá el mandante noticiar del hecho a los demás, tan pronto como tenga conocimiento de la celebración del negocio, so pena de indemnizar los perjuicios que causen con su omisión o retardo. Si conforme al contrato, los mandatarios deben obrar conjuntamente, serán solidariamente responsables para con el mandante. Ok. Entonces, si en ese contrato que celebró, en su momento, el doctor Zambrano, con Erika, con Juan Felipe y con Blanca Lucía, si los tres tenían conocimiento de la existencia de esa pluralidad, los tres van a ser responsables solidariamente. ¿Ok? O sea que Zambrano puede exigirle a cualquiera de los tres. Pero eso va a aplicar en el evento que los tres tengan conocimiento de la pluralidad de este contrato. ¿Ok? Pero resulta que también puede darse la pluralidad de mandantes, que no sea uno,
¿Ahí les aparece la pantalla? Sí, profe. 1276. Sí, señor. 1276. Artículo 1276. Solidaridad de los mandantes. Cuando el mandato se confiere por varios mandatantes y para un mismo negocio, será solidariamente responsables para que con el mandatario de las obligaciones respectivas. Ok. Bueno, hago la misma pregunta. Ahora hago el ejemplo a la inversa. Si Blanca Lucía, Juan Felipe y Erika contratan al doctor Zambrano, si contratan al doctor Zambrano para que el doctor Zambrano haga la labor. Entonces, resulta que ya realizó la labor, le hizo la gestión y le tienen que dar la remuneración, pagarle la remuneración. Entonces, resulta que Juan Felipe le dice, no, pues yo solamente voy a pagar la tercera parte. Podría Juan Felipe decir, no, yo solamente voy a pagar la tercera parte porque es que los mandantes somos 3 y los que tenemos que pagar somos 3. ¿Podría Ramírez decirle eso a Zambrano? ¿Ustedes qué creen? No, profe, no puede. No, no puede. No, profe, hablamos de pluralidad. No puede. La Dice que los responsabilidad 3 compartida. serán solidariamente responsables. Ajá, ¿qué significa eso en castellano? Tiene que, es solidaria, es que el que todos al 100% deben cumplir. Si yo estoy insolvente y no tengo cómo, entonces irán hacia el segundo o al tercero que esté solidariamente a cargo de la obligación. Entonces no puede ser solo la tercera parte. Si yo tengo con qué responder solidariamente por el 100% de la afectación, debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo. Pero es que cada uno hizo un contrato con Zambrano. Cada uno. Ojo, cada uno. No lo hicieron como grupo, sino cada uno hizo un contrato con Zambrano. Individual. Individual, un contrato individual. Correcto, gracias, Blanquita. No, los 3 lo contrataron. Pero puede que Ramírez le dice, no, yo solamente voy a pagar la tercera parte. Ramírez tendría la obligación de pagar la totalidad. Ya luego, entonces Ramírez podría repetir a cobrarle tanto a Erika como a Blanca Lucía la parte que les correspondía del pago. ¿Ok? Entonces, cuando hay esa pluralidad de mandantes, uno de los mandantes puede realizar el pago. ¿Sí? O sea, no puede salir con que no, yo solamente voy a pagar la parte que me toca. Porque hay una solidaridad. Aquí, ¿cuál es la parte débil? La parte débil en el contrato es el mandante. No el mandatario, no el mandante. O sea, quien va a realizar la labor es la parte débil. Entonces, si hay varios mandantes y uno solo es el que tiene la posibilidad de asumir el pago, pues tiene que asumirlo. No podría trasladarse, digamos, ese pleito entonces entre Juan Felipe y Erika y Blanca Lucía, no tendría por qué trasladársele a Zambrano. ¿Ok? Profesor, una pregunta, pero eso de quedar específico en el contrato, No, porque la norma lo contempla. pero es que en el 1277, en el 1276 habla de la solidaridad de todos los mandantes dentro del mismo. Por eso la solidaridad significa que así no lo hayan establecido, va a operar esa regla. Así no lo hayan establecido. Profe, lo que usted nos acaba de decir, o bueno, lo que yo le entiendo es que sí o sí, Blanca y compañía, los demás, tienen que responderme por mis
Por la o me remuneración pago, completa. o por mi remuneración completa, independientemente de que ellos tres no estén de acuerdo qué monto tienen que pagar, ¿cierto? Exacto, porque pueda que entonces Juan dice, no, yo solamente voy a pagar mi parte, mi tercera parte, y entonces Blanca Lucía dice, no, pero es que yo no tengo para pagarle en este momento a Zambrano. Entonces Juan le puede decir, no, pues de malas, yo solamente voy a pagar la parte que me corresponde, ¿sí? O sea, ahí todos van a responder porque los tres contrataron de forma mancomunada al mandatario. Los tres mandantes de forma mancomunada contrataron al mandatario. ¿Ok? Ahora yo hago otra pregunta. Puede suceder que el mandante, o sea, quien está encomendando la gestión, el mandante se muere. Puede ocurrir que el mandante sea uno solo y se murió. ¿Esa situación sería una causal de extinción del contrato de mandato? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, profesor, pues yo pensaría que no, porque precisamente este artículo hace solidariamente responsables a los otros No, estoy que hablando en el tienen. evento de que haya uno solo. Por eso, pues si se muere uno, pues los otros quedan. Ahí tienen que... ¿Los otros quiénes? Estoy diciendo que, digamos, en el ejemplo, Los Juan otros... Felipe es el mandante, solo él. Juan Felipe es el mandante, nada más él. Y el mandatario es Zambrano. Se murió, tocó madera para que no suceda, Juan, es un ejemplo nomás. Se murió Juan. Entonces, ¿eso sería una causal de extinción del contrato? Señor. Sí, Se profe. Sí, extingue, se extingue señor. el contrato Sí, porque ¿quién responde? Sí, profe. Lo que pasa es que los herederos deberán informarle al mandatario La y me imagino que respuesta se es que pactará no alguna cláusula. extingue, no va a extinguir, No se extingue. no va a Es el extinguir el artículo contrato, 285, profe. porque 285. los herederos deben entrar a asumir la obligación del mandante, ¿sí? Aquí habría una sucesión contractual. Entonces, los herederos de Juan Felipe llegan a ocupar el lugar de Juan Felipe y como tal, pues tienen que cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato. ¿Cuáles obligaciones? Pues pagarle a Zambrano la remuneración por la labor realizada, ¿sí? Ahora, yo hago otra pregunta. Pongamos el ejemplo a la inversa. También toco madera, Zambrano, que no te pase nada. Pero digamos que sea el mandatario el que se muere. La muerte del mandatario sería una causal de extinción del contrato, sí o no, y por qué. Yo digo que sí es causal. Yo digo que sí. Yo también, porque los herederos no tienen por qué saber la función o No están facultados. Exactamente, Freddy. Exacto, sí sería una causal de extinción en este caso porque entonces los herederos del mandatario no tendrían necesariamente una sucesión contractual porque no tienen por qué tener las habilidades que tenía el mandatario. Acuérdense que el mandatario tiene unas habilidades especiales y que en virtud de esas habilidades especiales que tiene es que realizan el contrato. ¿Ok? Entonces, la diferencia va a ser en que si se muere el mandante, los herederos entran a reemplazar al mandante. Pero si el mandatario se murió, hasta ahí llegó el contrato, ahí se extingue. Porque los herederos del mandatario no tienen por qué tener la misma calidad. ¿O acaso el hijo del abogado tiene necesariamente que saber de derecho? Si no estudió derecho. No, ¿verdad? Una consultica. Por ejemplo, en el caso de haberse llevado el negocio o el mandatario haber realizado el negocio y él tuviera derecho a una retribución económica, ¿sí? O sea, se finalizó el contrato, a este señor obviamente le van a tener que pagar
por esa actividad que él realizó, por ese mandato que esa actividad que realizó, y se murió. En ese caso sí da lugar a que uno de sus herederos reclame eso, ¿no? Claro, ¿O no? ahí los herederos sí pueden cobrarle a los deudores. En este caso, pues sería una creencia por parte del finado. Entonces sí pueden entrar a cobrar y recibir esa remuneración. Pero no tendrían la obligación de hacer la sucesión contractual, es decir, de seguir con la ejecución del contrato. Ah, ya, ok. Sí. A menos que alguno de los herederos pues tuviera la misma calidad que tenía el causante, lo cual no va a ser fácil que ocurra. Gracias. Miremos la norma. Entonces, ¿qué me lee el 1279? Revocación del mandato. Revocación del mandato. El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato a menos que se haya pactado la irrevocabilidad, que el mandato se haya conferido también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso solo podrá revocarse por justa causa. Ok. Listo, bueno, frente al contrato de mandato, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? No, profesor, gracias. No, está más claro que los otros. Pues alguna solemnidad del mismo, tiene que ser siempre por escrito, puede ser verbal también. Buena pregunta. ¿Cómo? El contrato de mandato en la norma no dice que debas, o sea, que tenga que tener ciertas solemnidades. Entonces se entiende que el mandato puede ser verbal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo va a aprobar? Si no hay un contrato. Entonces nos vamos al Código General del Proceso. ¿Qué tipo de pruebas establece el Código General del Proceso? Ustedes ya vieron el procesal civil, ¿cierto? Ya vieron el Código General. Entonces, Sí, señor. ¿qué tipo de pruebas podría utilizarse para demostrar el... Testimoniales. Interrogatorio de parte. Exacto, muy bien, Elber. No estoy diciendo que Freddy respondió mal, solo que yo no sé si ya les había dicho que yo tengo una frase que así como ustedes dicen popularmente, Coca-Cola mata tinto, yo digo documento mata testigo. Y cuando me refiero a documento, no necesariamente, pues, en este tema que estamos hablando, va a ser el contrato. Si no hay contrato, pues listo. Habrán otras formas o existirán otros documentos que puedan tratar de acreditar la existencia. ¿Como cuáles? Correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, ¿sí? Algún documento donde se mencione parte de las obligaciones o, por ejemplo, cuentas de cobro, donde se deje claro el concepto que se está pagando como una remuneración del mandato. Entonces, esas pruebas documentales va a ser una forma de tratar de probar la existencia del contrato. Ahora, yo no tengo nada contra los testigos, pero aclaro, como abogados debemos pensar lo siguiente. El testigo debe ser llevado a un estrado, ante el estrado judicial en cualquier área del derecho, incluso en penal, en la que sea, es para reforzar lo que está soportado documentalmente. No es para que el testigo vaya y diga
lo que no existe en papeles. ¿Por qué? Porque es que resulta que es muy fácil desacreditar a un testigo. Y entonces, bueno, ¿es testigo por qué? Porque estuvo presente en el momento que las partes se pusieron de acuerdo para celebrar el contrato, o es que usted tuvo conocimiento porque otra persona le dijo o porque usted lo escuchó. ¿Sí? Entonces no va a ser lo mismo el testigo que estuvo presente y le consta porque de primera mano tiene conocimiento del asunto, o sea, lo percibió por los sentidos, ¿sí? A que tiene conocimiento porque se enteró por un tercero, por otra persona. Entonces ese testigo de oídas no va a tener la misma acreditación, no va a tener la misma, digamos, fuerza probatoria de que alguien que sí estuvo presente y que puede constar, le consta lo que está manifestando. Entonces, por eso hay que tratar de que se prueben las cosas con documentos. Llevándolo al tema contractual, no hay contrato como tal, por lo menos deben haber correos cruzándose las partes diciendo o mencionando el asunto. O por lo menos el mandatario una cuenta de cobro diciendo, oiga, señor Zambrano, vea, usted me debe X suma de dinero por concepto de la labor que estoy haciendo en tal cosa. Así no esté específicamente contrato de mandato comercial, pero se está demostrando con lo que está relacionado con lo que está escrito, que está haciendo un negocio o que está haciendo una labor que se le encomendó. Esa va a ser una forma de probarlo, con documentos, con testigos, dictámenes periciales, todas esas formas que establece el código. Interrogatorios de parte. En los interrogatorios de parte, ¿qué se va a buscar? La confesión. Ahora, que ustedes tienen que tener presente que a un proceso verbal declarativo, como sería el proceso en el que se ventilaran estos asuntos, debe agotarse primero como requisito de procedibilidad la conciliación. Dime, Zambrano. Profe, si me permite leer, por ejemplo, en el artículo 2149 del Código Civil, pues yo sé que usted nos había ahondado más en el Código del Comercio, pero aquí nos dice que se establece en que el encargo objeto de mandato puede realizarse mediante escritura pública si lo hay, por documento privado si se hizo, verbalmente, que es lo que estaba preguntando nuestro compañero, o por cualquier otro modo inteligible, incluso por el consentimiento tácito de la persona que realiza la gestión por otra. O sea, que nos serviría también como prueba. Ok, listo, gracias. Bueno, no habiendo más preguntas del mandato comercial, ahora vamos a hablar de otro tipo de contrato que se llama contrato de preposición. Y el contrato de preposición es una especie de contrato de mandato. ¿Ya les aparece la pantalla? Bueno, antes de leerlo, menciono cómo se llaman las partes. Quien está otorgando el mandato, ¿sí? Se va a llamar preponente. Y quien va a realizar la labor se llama factor. Preponente sería el mandante y factor el mandatario, o sea, quien va a realizar la labor. ¿Quién me ayuda con el artículo 1332? Artículo 1332, preposición. La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se le llama factor.
Ok. Entonces, la preposición, bueno, ya vimos que es una especie o es una clase de mandato, pero mucho más específico. Vean que la norma nos habla que es solo o el objeto de este mandato es la administración de un establecimiento de comercio o una parte de la actividad del establecimiento. Voy a poner un ejemplo. Ustedes han ido a veces, me imagino, a los frugers, a los que son grandes, ¿sí? No a los establecimientos pequeños que le llaman lichigo, no, sino al fruger, a los grandes, a los establecimientos grandes. Y han visto que dentro de esos establecimientos no solo está pues el concepto de las frutas y verduras, sino que algunos tienen como una sección de carnes, como una carnicería ahí dentro del establecimiento. ¿Sí se han dado cuenta? Que sucede mucho. Sí, señor. Sí, señor, claro. Eso es una clase de preposición, porque pueda que el dueño del establecimiento le está cediendo parte de esa actividad de ese establecimiento a otra persona para que administre esa parte. Ese es un contrato de preposición. Pues solamente Ahora, se daría la figura hacia sea siempre una persona jurídica, o podría ser natural también. puede ser una persona natural. Ok. Ahora, a diferencia del mandato, como veíamos anteriormente, el contrato de preposición pues tiene una formalidad que establece el Código de Comercio y es que debe quedar registrado o debe quedar inscrito en el registro mercantil. Significa que si debe quedar inscrito en el registro mercantil, no podríamos hablar de un contrato de preposición verbal, porque no se estaría cumpliendo con el principio de oponibilidad. Acuérdense que el principio de oponibilidad de los actos del comerciante es la publicidad. Entonces, si está realizando el propietario del establecimiento de comercio, está realizando un contrato con otra persona donde le está dando la administración del establecimiento o parte de las actividades que se hacen en el establecimiento, ese contrato debe quedar registrado en la Cámara de Comercio, debe quedar inscrito en el registro mercantil, para que entonces las otras personas, los terceros, tengan conocimiento de esa figura contractual, en virtud de ese principio de oponibilidad de los actos del comerciante. Ahora, no todos los actos del comerciante la norma va a exigir que deben quedar registrados o que deben quedar inscritos en el registro mercantil. Por allá en el artículo 28 del Código de Comercio nos dice cuáles son los actos que deben quedar registrados o que deben quedar inscritos en el registro mercantil. Y uno de esos actos es este tipo de contrato. Dime, Ramírez. Si yo tuviera una acción legal o quisiera entablar alguna en contra del, se me escapó el nombre del preponente, pues no afectaría entonces al factor, porque no tendría nada que ver, o el hecho de estarlo registrando en el registro mercantil, efectivamente lo que va a hacer es impedir que la acción o que tenga solidariamente que responder el factor frente a una... Exacto. Porque, por ejemplo, en la práctica de una medida cautelar, ¿qué tal que el que hace la oposición a la medida, ya cuando se va a practicar el secuestro, primero se haría entonces la inscripción del embargo y posteriormente el secuestro? Entonces, cuando se va a practicar el secuestro, hace la oposición y dice, no, es que esto no es del demandado, del propietario del establecimiento. Yo soy un factor, yo soy un tercero que está administrando esta parte o este establecimiento en virtud de un contrato. Bueno, ¿y dónde está el contrato? Ah, no, que el contrato es verbal.
Pero si la norma está estableciendo una obligación de que debe quedar ese registro, entonces ahí no prosperaría la oposición, porque podría ser entonces utilizado este tipo de figuras para defraudar, porque entonces para hacerle quite a la práctica de la medida cautelar, el propietario del establecimiento, que sería el demandado, a quien le van a practicar la medida cautelar, el secuestro del establecimiento, entonces alegaría eso como para que no prosperara entonces este tipo de medidas cautelares. Esa es la finalidad de este contrato. Profe, quiere decir que la solemnidad de este contrato la inscribió ante el registro mercantil. Exacto. Miremos la norma. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, señor. Bueno, miremos el artículo 1333. Inscripción de la preposición en el registro mercantil. La preposición deberá inscribirse en el registro mercantil. No obstante, los terceros podrán acreditar su existencia por todos los medios de prueba. La revocación deberá también inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. Ok. Que lo que se hace en derecho, se hace en derecho. Así como los registros, en el registro mercantil debe hacerse también en el registro mercantil. Claro, así como se hace la constitución de la figura, también se registra la cancelación de la misma. Exactamente. Ahora, miremos que el factor tiene unas limitaciones. Entonces, miremos esas facultades que tiene el factor. ¿Quién me ayuda con el 1335? Artículo 1335. Facultades de los factores. Los factores podrán celebrar o ejecutar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento que administren, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del establecimiento que estén comprendidos dentro de dicho giro. En cuanto el proponente no les limite expresamente dichas facultades, la limitación deberá inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. Ok, entonces en ese contrato, como cualquier contrato, van unas limitaciones, es decir, se le está encomendando tales y tales actuaciones dentro de esa función de administración y esas limitaciones pues van a aparecer en la inscripción en el registro mercantil. Yo hago una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre hablar de un contrato de preposición y un arrendamiento? Profe, que el contrato de preposición tiene una solemnidad que debe ser, esta solemnidad elevada ¿a qué? Al registro mercantil. Mientras que el contrato de arrendamiento puede ser verbal o puede ser escrito. Y el contrato de arrendamiento no requiere de solemnidad, porque yo puedo hacer un contrato por escrito y listo, las partes firmamos y el contrato una vez queda en firme, sin ir a notaría, porque hay personas que creen que el contrato de arrendamiento tiene que ir a notaría para autenticar la firma. No. Una vez que tanto el arrendatario como el arrendador firmen el contrato y las partes lo firmen en su sana voluntad, el contrato una vez queda ejecutado. Mientras que en el de proposición tiene que ir a una solemnidad que es al registro mercantil, inscribirse en el registro mercantil. Exactamente, Ali. En el contrato de arrendamiento no hay ningún tipo de inscripción en el registro mercantil del contrato. Entonces, como no hay ese tipo de inscripciones en el registro mercantil, pues no van a enterarse los terceros si
quien está dentro del establecimiento de comercio está en calidad de arrendatario o está en calidad de trabajador del propietario del establecimiento o está en calidad de factor. ¿Ok? Para poder tener conocimiento que es el contrato de preposición y que quien está en el establecimiento administrándolo es el factor, debe cumplirse con esa solemnidad. Esa va a ser la diferencia. Dime, Ramírez. No era lo mismo, profe. Iba a decir lo mismo. Ok. Ahora, no sé si ustedes han escuchado que existe un contrato que se llama contrato de anticresis. El contrato de anticresis es similar, porque en el contrato de anticresis, el acreedor anticrético recibe la administración de la cosa para usufructuarla y con lo que produce la cosa, entonces se cobra la deuda. Pero resulta que en el contrato de anticresis no está tampoco la obligación de registrarlo. Y el contrato de anticresis puede ser civil o mercantil. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, la preposición va a ser exclusivamente sobre un establecimiento de comercio. O sea que lo está limitando al aspecto mercantil, al aspecto comercial únicamente. Entonces, en la anticresis puede ser sobre cualquier cosa, sobre cualquier bien, sea mueble o inmueble. Y en la anticresis no hay obligación de hacer ningún tipo de registro del contrato. ¿Ok? Estas son variables, así como vimos anoche con la agencia comercial, son variables del mandato. El mandato es mucho más amplio y entonces dependiendo ya estas situaciones muy puntuales, entonces estamos frente al contrato de agencia comercial o estamos frente al contrato de preposición. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios sobre los contratos? Profesor, ¿Sí? ¿me podría repetir, por favor, de nuevo el contrato de anticrisis? Es que no me quedó muy claro la definición. El contrato de anticresis es aquel contrato en el cual el deudor entrega la cosa, la administración de la cosa, al acreedor anticrético, para que el acreedor anticrético usufructe la cosa, es decir, le saque provecho. Y con eso, con esas utilidades, con ese usufructo que se genera con la explotación de la cosa, se pueda cobrar la deuda. Bueno, mañana iniciamos las exposiciones. Entonces, los que tienen el arrendamiento de local comercial, hay plazo para que me envíen el trabajo hasta mañana antes de la clase. Ok, voy aquí a confirmar nuevamente el correo a donde me deben enviar, que es el mismo donde me enviaron el examen. Espero el día de mañana poder ya tener los exámenes calificados. ¿Listo? ¿Alguna duda? Mañana, profe. No, señor. No, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana.